Hola, en esta presentación de Historia del Arte y la Cultura, nos encontramos para desarrollar un nuevo tema que fue la Roma antigua. Si bien continuamos en este periodo de la Edad Antigua, ya estamos llegando a su etapa final para dar inicio a un nuevo periodo conocido como la Edad Media. Así que ahora vamos a ver brevemente cómo fue ese periodo de Roma. Para referirnos a la ubicación temporal de la antigua Roma, vamos a tener en cuenta que se dividió en diferentes momentos. Por un lado, algunos historiadores sostienen que en el siglo IX a.C., Roma ya existía como una pequeña aldea, pero no será hasta el año 753 a.C., cuando diferentes grupos de pueblos se empiecen a unir para dar inicio a la ciudad-estado. Esa ciudad-estado que estaba gobernada por un rey y que fue conocido como el periodo de la monarquía. Se va a extender del 753 a.C. hasta el 509 a.C., cuando el rey es derrocado y en su lugar se va a colocar a un sistema de cónsules. Este periodo tiene como característica que se va a expandir tanto política como económica como culturalmente por todo el Mediterráneo. Entonces, ese periodo de república se extiende desde el 509 al 27 a.C. En ese año es cuando se va a abolir de facto el sistema republicano y se va a consolidar uno nuevo que va a ser un gobierno unipersonal y centralizado por todo el territorio, que es el periodo conocido como el imperio. Ese periodo de máxima expansión del Imperio Romano es el que podemos ver en el mapa. Ahí vemos que está dividido en dos. ¿Qué pasa? Culturalmente estaba formado por dos grandes áreas. Por un lado, la oriental, donde predominaba más que nada el idioma griego, y por otro lado, la occidental, donde era más que nada de origen latino. Geográficamente, esta línea divisoria estaba situada entre la costa oeste de Dalmacia y a mitad de camino entre Leptis Magna y Cirene en África del Norte. Las provincias más septentrionales estaban en esta parte occidental. Tengamos en cuenta que también lo que va a influir mucho en este último periodo va a ser la cultura helenística, que fue parte de lo que vimos en la clase anterior. En cuanto a la economía, la principal fuente de riqueza fue la agricultura, pero también hay que destacar que un papel o un rol muy importante lo cumplió el comercio. Digamos, a través de esta actividad, los principales productos agrícolas se podían comercializar alrededor del Mediterráneo. Entonces, las grandes ciudades se podían abastecer de alimentos por vía marítima. En lo que respecta a la religión, era del tipo politeísta, creían en varios dioses, como vimos en las culturas anteriores de la Edad Antigua. Y en lo que respecta a la cultura, vamos a tener en cuenta que a partir del siglo II a.C., Roma va a conquistar Grecia,
y en ese momento va a caer bajo el hechizo de la civilización helenística, que fue lo que vimos la clase anterior. Entonces, en ese periodo, los griegos van a traer consigo tanto artistas y obras de artes, mientras que en la arquitectura también van a adoptar muchas de las técnicas de los romanos. Pero a ver, tengamos en cuenta una cuestión. Si bien la civilización romana no fue solo una copia de la griega, también tuvo su carácter distintivo y algunas manifestaciones propias. Por ejemplo, si hablamos de la arquitectura, las técnicas de construcción superaron a las helenísticas, ya que se empleaban otro tipo de materiales, como por ejemplo el concreto, para las estructuras de muros, de arcos, de cúpulas, y también crearon otro tipo de construcciones, como los arcos de triunfo, los baños públicos, realizaron enormes cúpulas, anfiteatros, circos, bueno, hicieron construcciones sumamente interesantes. El uso que hicieron también del material, del concreto, revolucionó el ritmo y la organización de los proyectos en las obras públicas. Digamos, lo que permitió el uso de este material es que se hiciera un uso masivo de la mano de obra no calificada, que fue algo distinto a lo que vimos en Grecia. Entonces, en lo que es arquitectura, vamos a hablar de un tipo de arquitectura tanto pública y un gran desarrollo de la ingeniería. En cuanto a la escultura, también va a ser conmemorativa, y la pintura, si bien no hay muchos registros, la vamos a encontrar en los muros y de tipo decorativa. En cuanto a la escritura, los romanos van a utilizar el alfabeto latino, pero ¿cómo es que llega a tal destino? Bueno, aparentemente llega desde Grecia por medio de los etruscos, que eran también un pueblo de la antigüedad. Si observamos la imagen de la izquierda, vemos un vaso etrusco con inscripciones en latín. En este periodo, el alfabeto contenía 21 letras que luego de la conquista que hace Roma de Grecia, va a agregarles 2 letras griegas, la Y y la Z. Durante la Edad Media, a este alfabeto se le van a agregar otras 3 letras, que son la J, la U y la W, que van a completar el total de las 26 letras que tiene el alfabeto español actual. También crearon un tipo de letras monumentales para dejar registros tanto de las victorias a modo de función conmemorativa y en homenaje a los jefes militares. Muchas veces se hacía sobre construcciones arquitectónicas, este tipo de inscripciones. En cuanto al diseño de las letras, también se les agregó un remate muy sutil, que es conocido como las serif. También utilizaron distintas formas de letras, las más conocidas, la mayúscula cuadrada y la mayúscula rústica. Y en cuanto a los soportes, vamos a decir que utilizaron algunos que ya habían desarrollado las civilizaciones anteriores, tales como el papiro, la cera, arcilla, la madera, los metales que vimos en Grecia, pero también van a agregar otro tipo de soportes, tales como la piedra o el cuero de los animales. Y un dato para tener en cuenta es que del latín
Se van a desarrollar las lenguas romances occidentales, que incluyen el español, el francés, catalán, portugués, italiano, que se continúan usando y además se fueron adaptando al alfabeto latino. Estamos frente a un ejemplo de letras mayúsculas monumentales, pero que además podemos observar también como ejemplo las serif. Las serif como esos remates que prolongan el trazo final de las letras. Podemos decir que son también recursos, elementos del diseño, de la misma manera que se utilizaron, por ejemplo, formas geométricas para construir las letras. En principio, los artistas lo que hacían era dibujar las letras sobre la piedra y luego las tallaban. Finalmente eran policromadas, pero bueno, con el paso del tiempo esa policromía se fue perdiendo. La importancia de hacer estos registros, estas inscripciones, era importante porque los romanos consideraban que la palabra escrita perduraba. La letra romana manuscrita tenía varias formas, como nombramos anteriormente. Entre las más importantes estaban las letras mayúsculas monumentales, que era la forma de caligrafía que se utilizaba en la Roma antigua, y que a su vez dio origen a las mayúsculas actuales. Este término de mayúsculas se va a empezar a implementar para diferenciarse y para oponerse a las letras minúsculas. Entonces, para continuar con las letras mayúsculas cuadradas, se caracterizaron más que nada por su forma, que era a partir de líneas rectas con ángulos netos y también con pequeñas serif en las terminaciones. Digamos, sus curvas, sus líneas curvas eran prácticamente circulares y alternaba trazos tanto gruesos como otros más estrechos. Por último, dentro de las formas más utilizadas de letras romanas, vamos a hacer una breve referencia a lo que fue la mayúscula rústica, un tipo de letra que va a ser concebida para escribir con pluma y con tinta sobre papiro o pergamino. Digamos, en lugar de tallar la piedra, como se hacía con las mayúsculas cuadradas, acá se utiliza otro tipo de soporte y de útiles. ¿Cuál es la diferencia? Estas letras van a ser más estrechas, van a ser más altas que anchas, y se van a ir comprimiendo para poder aprovechar mejor el espacio. Entonces, las mayúsculas rústicas también tienen líneas curvas y algunos trazos que rebasan inferiormente la línea de base como diferencia de las mayúsculas cuadradas. En la imagen que vemos es un ejemplo del Virgilio romano, también escrito con mayúscula rústica.